que tengamos, que había enviado justamente hacia dirección, para que tratemos la temática de hoy, ¿no? Bueno, algo que no podíamos dejar de lado es el aumento del precio del boleto, ¿no? Realmente un aumento importantísimo. En un año prácticamente pasó de 290 pesos a 1.150. En el último tiempo pasó un aumento prácticamente de un 30%, que hace verdaderamente impagable el transporte público a los salteños, ¿no? Yo creo que debería ser más accesible, prácticamente es $1, y no puede costar $1 el transporte público, alguien que, o por menos que en la ciudad de Salta tome 20 cuadras y pague $1 por subir a un colectivo. Esto realmente inaceptable. Creo que hay que rever esa política. Ha sido importante por parte más que todo del Estado provincial, no tanto nacional, que antes lo había, pero si esto sigue así, evidentemente, quien tiene que tomar la rienda y hacerse con la propiedad de distintas líneas de prestadora de servicio es Saeta, ¿no? Saeta figura como una cáscara, pero realmente los dueños son de los colectivos y la recaudación y las ganancias, quien se la lleva, son las empresas que prestan el servicio de forma privada en 8 corredores de la ciudad de Salta y en muchos casos en el interior. Entonces, esto no puede suceder, no puede haber ganancia cuando la gente realmente no puede pagar un boleto de colectivo. Creo que siempre hicimos la propuesta, también otra propuesta en Nueva Salta, pues no solamente criticar al gobierno Sáenz o a Saeta o quien sea, sino también dar propuestas, ¿no? Yo creo que deberían volver todas estas líneas prestadoras de servicios, dejar de ser privadas y pasar al Estado provincial, ya que es el que pone la cara, que es el que genera los gastos de distintos tipos, hasta el sistema, los aportes que hace para los boletos gratuitos y demás. Entonces, por lo menos, yo entiendo que debería pasar el Estado y con eso no aumentaría el precio de boleto porque se eliminaría las ganancias que requieren los empresarios, que lo único que hacen es explotar corredores y clientes cautivos que sí o sí tienen que tomar el colectivo. No compiten con nadie. Hasta incluso ha habido aportes de colectivos nuevos, ¿no? No solo del comienzo, sino también el año pasado, si mal no recuerdo, este año, principio de año, como 100 colectivos nuevos que se le aporta, es decir, ¿no? Así cualquiera, bueno, a mí también me gustaría tener ese negocio, que me pongan todo, ¿no? Realmente, me pongan el colectivo, me paguen los empleados, que también se lo paga el Estado, por eso negocian los empleados con el Estado, cuando van a hacer paro o no, así cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, y cuando hay juicio, eso me consta porque me toca llevar un juicio contra Saeta. Saeta le da dinero a la empresa y la empresa tampoco paga el juicio y se hacen hacer este juicio, ¿no? Que puede terminar pagando Saeta, es decir, todos nosotros, porque Saeta sí es todos nosotros, no las empresas que son transportadoras de los servicios públicos, las que explotan los corredores, ¿no? Que son 8 empresas, incluso que ya se hicieron con líneas del interior, a San Antonio Cobre, Cafayate y demás. Y esto, bueno, viene a colación también de que se habla de que la inflación ha bajado, no sé para quién, y que ha sido 1,5%, hay otra placa, señor director, no sé si la podemos encontrar, la inflación ha bajado a 1,5% en el mes de mayo, ¿no? Justamente por eso lo comentábamos a este tema. Y tenemos aumento del colectivo ahora en junio, de un 30%, de colegios privados, también importantes, aquellos que lo pagan. Y bueno, a seguir diciendo que la inflación es el 1,5%, ¿no? Más allá que, bueno, hay ciertas cosas que se pueden haber mantenido porque están anclando el dólar a niveles bajos, es decir, 1.200 pesos. Esto evidentemente implica un gran sacrificio para aquellos que
son los pobres, los trabajadores. Ahora aquellos que pueden viajar por el mundo están felices porque están viajando con un dólar totalmente barato. Por supuesto esto es insostenible en el tiempo, pero esto le sirve para mantener la inflación quieta para las próximas elecciones, nada más. Después de elecciones seguramente habrá una devaluación importante del peso, pero lamentablemente esto está llevando a que muchos negocios cierren porque se está generando una recesión importante, ¿no? Y muchas personas pierden su puesto de trabajo, como veíamos en el sur, en la provincia de Buenos Aires, que había un corte en una ruta de empleados de la empresa Seco, que habían sido despedidos, justamente porque la gente, al no tener pesos, porque también el gobierno se encarga de retirar los pesos del mercado, no puede consumir, ¿no? Entonces los negocios comienzan a sufrir en muchos casos. A veces piensan que es por una mala oferta, porque no hay competencia, pero en muchos casos es porque la gente no tiene el dinero, ¿no? Y aún así en este marco hay aumentos importantes que van progresivamente destrozando el poder adquisitivo de los salarios y evidentemente decir que es un 1,5% una mentira, más si lo dicen en junio con todos los aumentos que ha habido en el mes de junio de muchos servicios públicos. No sé si tenemos algún aporte o mensaje. Los últimos 12 meses, entre mayo del 2024 y mayo del 2025, la variación interanual de precios ascendió al 43,5%. Este porcentaje refleja la suba acumulada en el nivel general de precios en el plazo de un año y permite situar la evolución de la inflación en perspectiva más amplia que la dinámica mensual. También mencionábamos en el programa de la CTA que bueno, la gente también gente que vive en Tierra del Fuego, toda la parte sur de la Argentina, también están siendo afectados con respecto a todo lo que viene con la suba de tarifa, de la luz, el gas, más que es una zona que necesita sí o sí de estos servicios, ya que es una zona fría. Y bueno, de eso hablaban debido a las grandes subas y modificación de la luz y el gas. Sí, así es. Bueno, justamente en el caso del sur, seguramente buscando que la gente se vaya de ahí para desocupar la Patagonia, para que vengan otras personas de otro país, de otro lugar del mundo, de Israel, y ocupen la Patagonia. Entonces, como la forma de, a veces de generar limpieza étnica es, a veces no por la fuerza, sino con medidas económicas, ¿no? Pero son aumentos realmente importantes que hacen con la excusa de acabar con el déficit fiscal, pero más que todo tiene otra intención, ¿no? En muchos casos de afectar a las personas o de destruirla, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente placa, señor director. Por eso habíamos tenido esta vinculación entre el índice de precios que tuvimos, la alta inflación y el aumento de precios colectivos, ¿no? Que mucha gente a partir del día 19 no va a poder sostener, ¿no? Realmente preocupante lo que pasa en estas altas, que justamente si tendría su aporte de los recursos naturales, de banco, o si esas líneas pasaran, el colectivo pasaran al Estado, no tendría el aumento de precios que tuvimos ahora, no hubiera aumentado de precios, por ejemplo, ¿no? Eso son las políticas que se pueden tomar justamente para favorecer al ciudadano, en este caso el transporte, que tiene que ver con los estudios, que tiene que ver con el trabajo, con el desarrollo económico. Vamos a la siguiente placa, señor director, la que siga. Bueno, vamos a hacer un breve homenaje al general Güemes. Todos los años lo hacemos, alguna vez por más extenso, otra no. Pero sí, bueno, siempre creemos que en estos momentos difíciles que tiene el país, realmente deberíamos seguir la figura de todos estos caudillos, ¿no? A los cuales personalmente sigo, o seguimos de Nueva Salta, como Artigas, como Quiroga, como Güemes, que se levantaron en momentos difíciles, pero no solamente para luchar por lo que hoy es Argentina, ¿no? Luchaban por algo mucho más grande, en el caso de Artigas, por que Uruguay fuese parte de lo que hoy es Argentina, una confederación argentina, pero lo que nunca quería Artigas es depender de Buenos Aires, querían también
Por eso formó la Liga de los Pueblos Libres, con Santa Fe, con Corrientes, con Entre Ríos, y que no estuvieron en la Declaración de Independencia en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, bueno, Güemes, realmente una lucha tremenda con sus gauchos, quienes lo siguieron, realmente una lucha que desangró a Salta. Seguramente si hoy viviera Güemes estaría sorprendido para qué luchó, ¿no? Porque a veces, bueno, la lucha la dieron esa gente, los que vivían en esa Salta, más que todo siempre los pobres, porque son los que van al campo de batalla, ¿no? Veamos la guerra que veamos, aún en Malvinas, vemos que son los más pobres los que terminan afrontando como soldados la batalla. Realmente, bueno, algo heroico por parte de Güemes, logró frenar a los españoles con guerra de guerrillas, pero no solamente era por Salta, sino con el plan era avanzar para el Alto Perú. No lo pudo hacer Güemes porque lo terminaron matando. Más allá de las circunstancias de su muerte, evidentemente la oligarquía salteña o aquellos que eran afectados comercialmente, porque una guerra implica grandes sacrificios económicos a la población, de alguna forma lo terminaron traicionando, no lo iban a sostener para siempre, y tal es así cuando termina asesinado y fallece posteriormente, en los periódicos de propia Salta sale que murió el tirano, ¿no? Como después se alegró Sarmiento y se alegró un montón de gente, porque Güemes no solamente era alguien que había luchado contra los españoles, y en este caso en lo que hace el interior de Salta, con el esfuerzo económico de los salteños, porque no tenía ayuda de Buenos Aires, sino también alguien que se le paraba a Buenos Aires, y eso que no acepta los porteños, con otra gente en ese momento, hoy con otra gente en Buenos Aires también, y bueno, se paraba y no le hacía caso y tomaba las decisiones por cuenta propia, ¿no? Y tuvo que enfrentarse a Tucumán, se enfrentaba, y si tuvo que enfrentarse a Rondó, que era el general a ese momento de los porteños, que estaba en Tucumán, también se enfrentó, y cuando hubo que quitar el arma a los porteños se la quitó, porque sabía que corría riesgo su cabeza, ¿no? Con los españoles. Pues esto no era soportado tampoco por Buenos Aires, que festejaron su muerte cuando falleció, aún en plena guerra, por la liberación, en este caso, de todos los países latinoamericanos de España, y algo, por supuesto, que nunca fue ajeno en esa liberación de los países americanos, los ingleses que hoy siguen haciendo lo mismo en el mundo, ¿no? Evidentemente pretendían que se liberen para después ser colonia de Gran Bretaña y vender todos sus productos, la materia prima, y ellos que no vendan productos industrializados como lo hace hoy China, por ejemplo. La historia no cambió, cambian a veces los protagonistas, los que habitamos Salta no somos los mismos de época de Güemes, vivimos en el mismo lugar, por supuesto, más de 200 años después, y los que viven en la capital federal tampoco son los mismos que vivían en ese momento, ¿no? Pero las políticas siguen siendo las mismas, y hoy más que nunca seguimos siendo un país unitario, un país que depende de Buenos Aires. Por eso los gobernadores van a mendigar obras públicas, que le tiran algunas, por supuesto. Más siempre le van a tirar la Matanza, que tiene más habitantes que a nosotros. Entonces, algún puente, alguna ruta, alguna obra mínima ahora con Milei, pero nada más, ¿no? Nunca va a haber desarrollo. Hablando a veces de recursos naturales, los salteños teníamos petróleo y gas en el norte, se lo llevaron para Buenos Aires, hablando de saqueo, y de eso las comunidades que vivieron ahí, algunos vieron algo y otros no vieron nada, ¿no? Los pueblos originarios que vivían cerca de esos lugares no recibieron nada, ni IPF, ni del petróleo, ni del gas de esos lugares. Pero sacaron de Salta, algo que podría haber sido para el desarrollo de Salta, para generar industrias como la industria del plástico, puestos de trabajo. Bueno, no pasó, ¿no? Y nos siguen saqueando hasta el día de hoy. Seguramente si quisiéramos seguir la política de Güemes hoy en día, sería recuperar nuestros recursos naturales, sacar a los extranjeros que nos están saqueando, pues eso hubiera hecho Güemes,
siguiendo su política, ¿no? No es hacer actos, discursos y después darse la vuelta y traicionar al pueblo, ¿no? Como hacen los gobernantes actuales, como Sáenz, como antes lo hicieron otros, y entregar nuestros recursos naturales mientras la gente está en la miseria y en la pobreza. Eso choca con lo que hizo Güemes, de pararse en la defensa no solo contra los españoles, sino luchando por los derechos de los salteños y la autonomía y la dignidad de los salteños en contra también de los porteños. Ninguna de estas dos cosas pasa en Salta, ni contra los porteños ni contra los extranjeros, se nos llevan todo. Vamos a mendigar a Buenos Aires y bueno, siempre vamos a vivir siempre en la pobreza si no seguimos la conducta de Güemes, más allá de los desfiles, más allá de los actos, de algo secundario. Lo que vale realmente son las decisiones políticas que tienen que ser las mismas que tomaba Güemes. Si no nos sirve nada, es como un recordatorio, como un acto, que muchas veces se hace en la escuela y como algo que hay que hacer, ¿no? O como algo que porque legítimame con el pueblo, decir, bueno, aquí estoy yo, soy gobernador, güey, que aquí vino la gente. Pero no es eso no le sirve a la gente ni al pueblo para llegar al bien común, al bienestar general, para recuperar sus recursos naturales, sus recursos propios, caminar hacia el desarrollo. Eso no nos lleva absolutamente al bienestar del pueblo. No sé si tenemos una placa más, señor editor, vamos ya seguida a la pausa. Bueno, le dieron la prisión domiciliaria que tiene a Kirchner, le pusieron tobillera electrónica, o sea, se la van a poner, o sea, porque va a estar presa por la condena de la Corte Suprema de Justicia, por la causa de vialidad, y las condiciones, bueno, que no moleste a los vecinos, que no hagan marcha, que no salga del balcón, supongo que eso va a ser, porque está presa. Pero más allá de eso, bueno, Cristina Kirchner es alguien que siempre jugó para la derecha, jugó dentro respetando las reglas republicanas, y alguien que se somete a las reglas republicanas, que son falsas, como que hay justicia, poder judicial, que hay una democracia que funciona, posibilidades para toda la gente pueda ser candidato con la propuesta, justamente eso es falso, ¿no? Pero ella jugó ese juego y trabajó para la derecha, es alguien que realmente le tiene que estar agradecida a la derecha, por la derecha siempre paga mal, ¿no? Gracias a ella se formó el PRO y Macri llegó al poder, gracias a ella llegó Milei al poder. Fue la mejor jefa de campaña que pudo haber tenido la derecha, pero la derecha no perdona, ¿no? En nuestro país. Y bueno, la derecha, a través del Poder Judicial, que se plantea en muchos casos que es neutro, que no tiene ideología, la condenó, ¿no? No voy a entrar en comentar la causa, entiendo que hay causas que es responsable, que tiene que ser juzgada y sancionada, esta causa es bastante floja, pero más allá de eso, terminó con teniendo las consecuencias de lo que ella siempre hizo, ¿no? Se verá después qué pasa, más allá de los militantes, que harán los militantes por ella, pero bueno, cuando uno juega ese juego de la República, y más si no logra que realmente los demás candidatos, ahí tenemos una placa que dice Milei Caputo Chorro, la vamos a hacer un momentito para que se entienda esto. Si nosotros, o si yo me someto a la justicia, lo que yo también tengo que exigir, que también gente como la que está saliendo en pantalla, Milei Caputo, Milei que hizo una estafa en vivo y directo, porque es en vivo y directo, o sea, no, la hizo por medio electrónico, tendría que estar juzgado y preso Milei, por ejemplo. El mismo Caputo, saqueo del país, entrega del oro a Inglaterra, etcétera. Bueno, pero ellos no son juzgados por la justicia. No hay ningún poder judicial que intervenga lentamente, tal vez algún día cuando caiga en desgracia. Entonces, cuando uno juega el juego de la República, por lo menos tiene que exigir que o condenan a todos o no condenan a nadie. Pues no es que condenamos a algunos y los otros choros de la derecha no lo condenamos ni lo juzgamos,
porque realmente implica jugar un juego que termina perjudicando a la gente, ¿no? Y creo que tenemos que ir también por un poder judicial, más que poder judicial, un servicio de justicia, porque el poder judicial, los jueces no son electos por el pueblo, pero un poder judicial que realmente le sirva a la gente, ¿no? Jueces que realmente sean justos de verdad. Y para eso hay que cambiar profundamente ese poder judicial. Muchos jueces tendrán que dejar de serlo y habrá que tener nuevas normas para su designación, como o la elección por el pueblo, etcétera. Bueno, con esto ya finalizamos la columna, señor director. Vamos a ir a la pausa del programa, pausa del canal, y vamos a ver si conseguimos la entrevista para la segunda parte.